¿no es cierto? Por su vivencia, ese tema y ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es de pasar algunos tópicos. Empezar diciendo que en realidad la definición más grande es fiebre urleana. Dentro de la fiebre urleana tenemos a la parotiditis. La parotiditis, ¿no es cierto?, es una enfermedad de origen viral. Viral que en Bolivia, en el mundo y obviamente en Potosí está en un estado de endemia. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ser aguda, se presenta en brotes epidémicos, ¿no es cierto?, estacionales o institucionales, ¿no es cierto? Esto es muy frecuente tener información por radio que en determinada unidad educativa hay un brote epidémico de parotiditis. Sí, eso quiere decir que está en estado de endemia, es altamente contagiosa, ¿no es cierto? Además que la parotiditis, ¿no es cierto?, puede ser de varias etiologías, de múltiples etiologías. Sin embargo, debemos mencionar que la etiología más frecuente, ¿no es cierto?, es la parotiditis de etiología viral. Y esa es a la que nos vamos a referir ahora. Sin embargo, debemos mencionar que existen otro tipo de parotiditis de etiología, por ejemplo, que en nuestro medio, con alguna excepción, sí se producen, es la de origen tóxico. Generalmente esto producido por metales, fundamentalmente por mercurio, que algunas veces sí hemos visto dentro de la práctica clínica médica, ¿no es cierto?, ambulatoria. Más rara vez también se presenta la parotiditis de etiología específica, es decir, por bacilo de Koch, ¿no? Y las formas crónicas de parotiditis. Dentro de esto debemos mencionar aquí en Potosí, desde el punto de vista epidemiológico, ha habido una modificación del perfil epidemiológico en Potosí. ¿Qué les quiero significar con esto? Que en Potosí cada vez es más frecuente diagnosticar pacientes portadores de enfermedades inmunológicas. Dentro de esto es cada vez más frecuente encontrar la enfermedad de Sjögren, ¿no es cierto? De Sjögren, que se caracteriza por una parte que es lo que es el síndrome de ojo seco y la sequedad de la mucosa oral y de las glándulas por hipo o secreción de las glándulas salivales, ¿no? Y ustedes saben, las glándulas salivales están juntas con la glándula parótida, sublingual y submaxilar. Entonces, una de esas enfermedades frecuentes es Sjögren, ¿no?, que se caracteriza por una afección de las glándulas salivales, fundamentalmente la submaxilar y la sublingual, dentro de las formas crónicas de fiebre urleana. Ahora, todas estas, toda paciente que llega a padecer parotiditis, ¿no es cierto?, generalmente tiene algún factor o uno o más de los factores que han predispuesto a que este paciente pueda llegar a padecer, a portar esta enfermedad. Dentro de esto tenemos factores generales que predisponen a la parotiditis. Por ejemplo, puede ser tratado de que en un determinado momento hay una disminución, una baja del sistema inmunológico, tanto humoral como celular, ¿no es cierto?, como cualquier enfermedad predisponente de resfrío, una gripe o un estado nutricional deficiente que genera, ¿no es cierto?, una disminución del estado inmunológico, ¿no es cierto?, o factores locales, como les decía, como las enfermedades inmunológicas, la enfermedad de Sjögren, o otros factores locales que pueden predisponer a adquirir parotiditis. Por ejemplo, alteraciones anatómicas, ¿no es cierto?, de las glándulas, ¿no es cierto?, o de los conductos de secreción de las glándulas, ¿no es cierto?, o factores inmunológicos a pacientes inmunodeprimidos, ¿no es cierto? En pacientes inmunodeprimidos es mucho más frecuente este tipo de patología, ¿no? Ahora, el agente etiológico de esta enfermedad es el virus, es un paramyxvirus, es un virus ARN ultrafiltrable, ¿no es cierto?, que se caracteriza fundamentalmente porque es termolábil. Es tanto así que en 20-30 minutos es totalmente inactivado por los rayos UV, ¿no es cierto? Y a 55-60 grados centígrados de temperatura, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, de evolución y expuesto a 20 minutos es totalmente inactivado el virus. Esto es un hecho importante. Es decir,
Esta enfermedad es inmunológicamente prevenible. Con adecuadas medidas de aplicación de medidas de bioseguridad es inmunoprevenible. Ahora, además que este, este virus tiene en su composición, en la producción de antígenos, ¿no? Antígenos de superficie y el antígeno viral. Este hecho es muy importante para poder realizar el diagnóstico a través de exámenes complementarios. Además que esta enfermedad es altamente contagiosa fundamentalmente en el periodo comprendido entre el día previo a que se inicie la tumefacción de la glándula afectada, ¿no es cierto?, hasta que esta desaparezca, ¿no?, que ocurre más o menos al noveno día de evolución del periodo de estado de la enfermedad. Esto es muy importante para tener medidas epidemiológicas de aislamiento de las personas afectadas por la parotiditis. Es decir, nos orienta más o menos qué tiempo, en qué periodo, estadio de la enfermedad debemos proceder a aislar al paciente, porque es en esos periodos donde se encuentra en mayor concentración el virus, el agente etiológico de la enfermedad en las secreciones respiratorias, ¿no? Obviamente, el virus se encuentra presente en las secreciones respiratorias, ¿no es cierto? Obviamente, la fundamental vía de contagio de la enfermedad, que ha de ser la vía directa interpersonal, es decir, contagio de persona a persona, a través de la emisión de los vomites o de las pequeñas gotas microsalivales de pulga, ¿no es cierto? Es la vía de contagio de preferencia de la enfermedad. Ahora, además que esta enfermedad, cuando uno llega a padecer, ¿no es cierto? Obviamente, como resultado de aquello, uno llega a producir la formación de anticuerpos. ¿Cierto? Anticuerpos que le van a proteger, ¿no? Y el primer anticuerpo que uno produce en el organismo contra este virus es, obviamente, el anticuerpo IgM, ¿no? Luego viene como protección tardía de presencia y protección contra la enfermedad, la IgG. Ahora, esos anticuerpos sí protegen, ¿no?, al individuo contra una próxima infección, pero esta protección es duradera, no definitiva. Esto es importante. Esto quiere decir y significa que una persona que ha padecido, por decirle, entre los 8 o 15 años de edad, a los 8 años de edad, un primer bote de parotiditis, quiere decir que este está protegido por un tiempo prolongado, sí, por un tiempo prolongado, porque hay una inmunidad es duradera, pero no definitivo, que significa que a los 15, 16 o 17 o 18 años, que ahora sí se ve casos hasta en pacientes de 18, 20 años, parotiditis desde infección. Quiere decir que puede volver a ser afectado por el virus y desarrollar la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora, así decimos que, por ejemplo, esta enfermedad está en estado, por estas características, decimos que actualmente la parotiditis es una enfermedad de tipo endemo epidémico, es decir, se presenta está en un estado de latencia, de endemia, que en cualquier momento, cuando las condiciones sociales o individuales así sufren deficiencias, ¿no es cierto?, uno puede llegar a padecer nuevamente la enfermedad. Es por eso que decimos que es una enfermedad epidémica y por consecuencia es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿no? Obligatoria, ¿no? La periodicidad con que suelen presentarse los brotes epidémicos, que generalmente son institucionales, ¿no es cierto?, será más o menos cada 3 años aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Como decíamos, la vía fundamental de transmisión es la vía directa, ¿no?, interpersonal, a través de la saliva y las gotas salivales de pulpa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las glándulas afectadas? Obviamente, ¿no? Son afectadas las glándulas salivales, ¿no? Las glándulas salivales, fundamentalmente, la más afectada es la glándula parótida, luego la submaxilar y finalmente la sublingual. Ahora, esto afecta a ambos sexos, sí, pero de predilección, el sexo más afectado con mayor incidencia es el sexo masculino. Hemos indicado el grupo etario al que fundamentalmente afecta, ¿no? Y que una persona también puede ya llegar a pasar la enfermedad en más de una oportunidad. Esas cosas tienen que quedar absolutamente claras, ¿no? Ahora, además de estas glándulas, secundariamente también puede, cuando el estado inmunológico, ciertos factores ambientales o personales
¿no es cierto?, no están adecuadamente equilibrados, ¿no es cierto?, es decir, el paciente no está en un estado de homeorexis, ¿no es cierto?, pueden llegar a afectar secundariamente a otras glándulas de secreción, como por ejemplo es a la glándula pancreática, que también es una glándula de secreción mixta, es decir, tiene secreción exógena como endógena, ¿no? O otros órganos, como por ejemplo las gónadas masculinas o femeninas, ¿no? O por eh, alteraciones o por excesiva virulencia, ¿no es cierto?, o patogenicidad de la gente, que en este caso el paramecivirus de la parotiditis, ¿no es cierto?, puede llegar a localizarse en órganos diferentes, ¿no es cierto?, a las glándulas de secreción salival, como por ejemplo localizarse en el sistema nervioso central o en las meninges y producir lo que es una meningitis o una encefalitis o al final una meningoencefalitis, ¿no? Ahora, desde el punto de vista clínico, esta enfermedad, como todas las enfermedades virales, se llegan con, transcurren por periodos, estadios, ¿no es cierto? Primero siempre el periodo de incubación, luego el periodo de invasión o enantemático, el periodo de estado y el periodo finalmente de convalescencia o de recuperación, ¿no?, del estado de homeostasis del paciente, ¿no? Ahora, el periodo de incubación es total y absolutamente asintomático, ¿no es cierto? En media, entre 14 a 21 días, un término medio de más o menos un periodo de incubación de unos 18 días aproximadamente. Eso no es absolutamente tácito, ¿no? Luego prosigue el periodo de invasión, que generalmente dura entre un día y medio a 2 días, ¿no? Un día y medio a 2 días, es decir, 36 a 48 horas aproximadamente. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Como podrán ver acá ustedes en la fotografía, ¿no es cierto? En la fotografía, ah, podrán ver ustedes, se caracteriza porque presenta una gran congestión facial, ¿no es cierto? Es decir, presentar odinofagia, disfagia, ¿no es cierto? Una gran congestión con edema, obviamente. Además, en este periodo va a presentar un síntoma que es la fiebre, ¿no? Y con la fiebre siempre queremos recordarles que concomitantemente se presenta todo lo que es la sintomatología añadida o acusada o secundaria a la fiebre, ¿no? Irritabilidad, mialgias, artralgias, ¿no? Cefalea, ¿no?, que son como consecuencia de la hipertermia. Esta hipertermia suele cruzar entre los 37 a 38,5 grados centígrados, no más en un periodo de invasión, ¿no? Además, en este periodo se va a producir ya la congestión del conducto de seno, es por donde se secreta la secreción salival, ¿no? Ustedes que anatómicamente sabemos que está más o menos, cuya desembocadura se encuentra aproximadamente situada en el piso inferior, ¿no es cierto?, cerca cerca del segundo molar, ¿no? Normalmente, ¿no? Luego sigue a este periodo, ¿no es cierto?, el periodo de estado. Periodo de estado donde ya uh, existe una localización específica de la glándula afectada, ¿no? Es decir, puede afectar a una sola glándula salival, en este caso, generalmente más afectada, ya les mencioné que es la glándula parótida, ¿no es cierto? O puede afectar a dos glándulas salivales, ¿no?, o a las tres, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de quién afectar a las tres glándulas, pues, estamos hablando de una pancialitis, es decir, ya estamos hablando en este caso de un paciente probablemente con muchas afecciones colaterales o enfermedades de base, ¿no? Estamos hablando de un estado inmunológico ya deficiente, ¿no? Ahora, además de esto, nosotros ¿qué vamos a poder ver? Todo el cortejo sintomático de la fase enantemática, ¿no es cierto? Es decir, la congestión facial, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Además, ¿no es cierto?, vamos a poder encontrar ya los signos locales, ¿no es cierto?, al examen físico de una paraturitis, ¿no? Ahora, además de esto, la fiebre. Aquí es
ya no es una hipertermia, sino ya es un síndrome bien compuesto, es decir, la temperatura suele cursar en esto entre 38, 39 o 39, 39,5 grados centígrados, ¿sí? Y entonces con esto el cortejo sintomático del síndrome febril, mialgias, artralgias, irritabilidad, cefalea, ¿no es cierto? Odinofagia, disfagia, ¿no es cierto? Y obviamente además del dolor. El dolor intenso, exquisito, ¿no es cierto? Ah, por estimulación de las glándulas salivales, ¿no? Y en la región del lugar, en la región anatómica de la glándula afectada, ¿no es cierto? Entonces, y este dolor es exacerbado, ¿no es cierto?, a la ingestión de alimentos, y más si estos alimentos son ácidos, ¿no? Entonces, los alimentos que estimulan a mayor secreción salival son los que exacerban aún más el dolor de la glándula parótida, de la glándula afectada, ¿no? Este dolor no solamente es exacerbado, ¿no es cierto? Es exacerbado por la ingestión de alimentos ácidos, fundamentalmente, ¿no? O aquellos alimentos que estimulan mayor secreción de, de, de secreción salival, sino también es exacerbado por la exploración física o la palpación, ¿no es cierto?, que realizan los pacientes, ¿no?, como señal de dolor. Ahora, en este periodo, ¿qué vamos a encontrar fundamentalmente? Ahora, otro aspecto que olvidábamos, que la afección de las glándulas siempre es bilateral, pero no es simultánea. Es decir, primero se afecta una glándula y cuando esta ya está entrado en periodo de remisión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se afecta a la glándula contralateral, ¿no es cierto? Es bilateral, ¿no es cierto? Pero siempre es secuencial, es decir, no es simultáneo, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Es decir, primero es afectada, por decir, la glándula parótida derecha, y luego, a continuación, ¿no es cierto?, es afectada la glándula contralateral, es decir, la izquierda. Lo mismo pasa en las glándulas submaxilares, sublingual, y lo mismo también pasa con los testículos, ¿no? Siempre se afecta primero un testículo, luego el contralateral, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a encontrar? En este interín. Estas son fotografías de cómo se ve un paciente con afección de las glándulas salivales, ¿no? Vemos que más frecuentemente siempre es afectada la glándula parótida, como hemos dicho. Lo que vamos a encontrar es, uno, deformidad, alteración de la región anatómica de la glándula afectada. Como hemos dicho, la glándula parótida siempre es la más afectada. Fíjense, en esta fotografía de este niño, ¿no es cierto?, vemos que existe un aumento de volumen de la región afectada, ¿no es cierto?, la glándula parótida en esta. Ahora, obviamente, con esto también como signo concurrente existe una lateralización de lo que es el pabellón auricular, ¿no es cierto?, fundamental, ¿no es cierto? Y como verán también en la fotografía, que sí, en este caso, en esta primera fotografía de este niño, es la glándula parótida izquierda la afectada, pero si vemos en el lado derecho no existe aquella alteración. Bueno, la fotografía que sigue, ¿no?, vemos que en este niño la glándula parótida derecha está afectada y el lado izquierdo está prácticamente indemne. O en este caso, que es más objetivo, ¿no es cierto?, de este señor, que no es ya una persona de menor de 15 años, ¿no es cierto?, sino ya es una persona adulta, ¿no es cierto? Vemos que la glándula parótida derecha es la afectada, pero y la izquierda aún no. ¿Por qué? Porque la afección, siempre hemos dicho, jóvenes, inicialmente es unilateral y secundariamente se hace bilateral, es decir, no es simultánea, sino es sucesiva. Y además esta foto tiene una gran importancia, ¿por qué? Porque estamos viendo que la parotiditis no es exclusiva, ¿no es cierto?, de los menores de 15 años. ¿Por qué? Porque existe esa infección, porque la inmunidad que deja la enfermedad, ¿no es cierto?, es duradera y no es definitiva, ¿no es cierto? Claro. Aparte de eso, también podemos ver que para explorar esto físicamente existen puntos dolorosos. Y uno de aquellos es, por ejemplo, si trazamos una línea, ¿no es cierto?, trazamos una línea que vaya desde la comisura labial hacia el pretrago, ¿no es cierto?, en el lado de la glándula afectada, donde está localizada la deformidad, ¿no es cierto?, en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio anterior, con el tercio posterior, ¿no es cierto?, ahí está el punto doloroso, ahí está localizado el punto doloroso de la pared.
En cambio, si trazamos una línea, ¿no es cierto? Una línea, ya sabemos, cogemos como referencia anatómica el borde inferior, ¿no es cierto?, de la rama horizontal del maxilar inferior, ¿no es cierto?, en la unión del tercio medio con el tercio medio posterior, el tercio medio de esta rama horizontal del borde de la maxilar inferior, está localizado el punto doloroso de qué? De la glándula submaxilar. Los puntos dolorosos, ¿no es cierto?, de las glándulas sublinguales, que son dos también, uno derecho y otro izquierdo, ¿no es cierto?, están localizados a ambos lados del frenillo, ¿no? Entonces, esta exploración puede ser monodigital o bidigital, es decir, con la boca abierta, o puede ser, es decir, interna y externa, o solamente externa, ¿no es cierto? Y esta exploración se realiza con los dedos siempre pulgar y el índice, ¿no? Entonces, estos son los puntos. Ahora, esta alteración también puede ser exacerbada ustedes cuando tengan alguna duda, ¿no es cierto? Exacerbar el dolor, ¿no es cierto?, estimulando a la mayor secreción de saliva, ¿no es cierto?, ofreciéndoles, invitando al paciente que ingiera, ¿no es cierto?, un alimento ácido, ¿no?, o un alimento picante, ¿no?, para que exacerbe el dolor y estamos tener mayor certeza diagnóstica clínica. ¿Okay? Ahora, además, de aquello, debemos indicar, esto es cuando la parotiditis, ¿cierto?, ha sido autolimitada a las glándulas salivales, pero puede suceder que pueden haber complicaciones. Una de las complicaciones es, obviamente, ¿no es cierto?, el absceso parotídeo o al absceso sublingual o submaxilar. Entonces, hay que diferenciar. En este caso, ya habrá que, aparte de la tumefacción, aumento del volumen, deformidad de la región anatómica comprometida, de la glándula salival comprometida, habrá la tetrarredes. En aquellos casos en que esté comprometiendo, esté complicando, ¿no es cierto?, con unas sobreinfección bacteriana y se llegando a infección machos, ¿no es cierto? En ese caso ya vamos a encontrar que la tetrada de sexo, ¿no? Tetrada de sexo, es decir, tumor, rubor, calor local, limitación funcional, ¿no? Ahora, otra característica de estos pacientes, que la hendidura bucal, ¿no es cierto?, es decir, la capacidad de apertura de la hendidura bucal está reducida, ¿no?, por este mismo hecho, por la tumefacción de la glándula salival comprometida. Ahora, en este mismo periodo de estado, cuando suele complicar, ¿no es cierto?, suele afectar a otras glándulas, como les dije. A veces, en ocasiones, suele afectar a la glándula pancreática. Con esto, ¿qué quiere decir? Que también podríamos tener, ¿no es cierto?, sintomatología de pancreatitis, ¿no?, de etiología viral, porque la pancreatitis puede ser de etiología biliar, ¿no es cierto?, o metabólica, o en este caso viral. Entonces, en este caso, si hablamos de pancreatitis, entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué síntomas vamos a poder encontrar? Probablemente que dolor abdominal, distensión abdominal, meteorismo, ¿no es cierto? Y el signo de la equimosis periumbilical, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como signos de pancreatitis, ¿no? Obviamente, ¿no? Y con aquello, los ejemplos complementarios correspondientes para una pancreatitis, que son deberías de pasar en la asignatura de gastroenterología, ¿no? Pero más frecuentemente que la glándula pancreática es afectada, son afectadas las gónadas, tanto masculinas y femeninas. Generalmente los más afectados desde el punto de vista del sexo, ¿no es cierto?, es el sexo masculino el más afectado, es decir, afecta a los testículos de ¿Qué va a producir? Orquiepididimitis, es decir, aumento del volumen, ¿no es cierto?, testicular, ¿no es cierto?, aumento del volumen testicular, dolor, ¿no es cierto?, que se exacerba a la movilidad, ¿no es cierto? Entonces, importante, siempre la lesión generalmente es unilateral y secundariamente se hace bilateral, ¿no es cierto? Afecta a ambos testículos, pero inicialmente es unilateral, ¿no es cierto? O por localización anómala del virus, ¿no es cierto? O por excesiva antigenesidad de los antígenos o antigenesidad del mismo virus, ¿no es cierto?, producir una localización anómala del virus. Y generalmente la localización más afectada es el sistema nervioso central, produciendo que una meningoencefalitis real, es decir, de etiología viral. En el sexo masculino, como complicación de eso, que generalmente tenemos, y en el sexo femenino que tenemos, esterilidad masculina o femenina, ¿no? Entonces, esta es la recuperación más importante desde el punto de vista social.
El diagnóstico. En el diagnóstico, fijarán, tenemos que basarnos fundamentalmente en los antecedentes epidemiológicos. Es decir, tiene tres bases fundamentales. Examen epidemiológico, clínico, ¿no es cierto? Y los exámenes complementarios. En el epidemiológico es importante estar informado. Siempre todo médico o personal de salud debe estar adecuadamente informado, ¿no? Sobre los brotes, ¿no es cierto? O de brotes, ¿no es cierto? De esta enfermedad y de cualquier otra enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, tener antecedentes del lugar de residencia o de procedencia, ¿no es cierto? Si en el área en que radica, mora el paciente, existe antecedentes de brote epidémico de parotiditis, o si ha tenido no contacto con posibles portadores del virus, ¿no es cierto? Es otro antecedente, ¿no es cierto? Hemos visto que en esto no nos sirve mucho, ¿no es cierto? El grupo etario, ¿no es cierto? Porque se ven casos de parotiditis en adultos como en jóvenes, ¿no? O en niños. Desde el punto de vista clínico, todo está demostrado, ¿no es cierto? El paciente cursa un síndrome de Fabry, que es concurrente a muchas patologías. Sin embargo, la signología local, ¿no es cierto?, es patognomónica, ¿no es cierto? Aumento, deformidad, aumento de volumen, odinofagia, disfagia, ¿no es cierto? Y los puntos dolorosos, ¿no es cierto? Además, el dolor que se exacerba no solamente al estímulo alimentario, sino también a la exploración, ¿no es cierto? Al TAC, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios, ¿qué vamos a encontrar? Nuestros pacientes, en todos los pacientes, siempre vamos a encontrar una tasa de amilasa elevada, lipasa elevada. Esto es aún más elevado en los casos de pancreatitis, ¿no? Ahora, sin duda alguna, el examen sine qua non el complementario para determinar la presencia del virus es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, el PCR-RT, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para virus de la parotiditis, para virus ARN de la parotiditis, ¿no? ¿Sí? Obviamente, para determinar la presencia del ARN viral. Ahora, existen otras alternativas, ¿no es cierto? Las serologías, ¿no? Para la determinación de anticuerpos, ¿no es cierto?, contra el virus de la parotiditis, ¿no? O determinar la presencia de antígenos del virus, ¿no es cierto? De antígenos del virus, ¿no es cierto? El antígeno de superficie o el antígeno viral, ¿no es cierto? Del virus de la parotiditis, ¿no? Y el antígeno, la dosificación de antígenos generalmente, para el antígeno de superficie generalmente ya están presentes ya al segundo o tercer día de evolución del periodo de invasión, ¿no es cierto? Y que duran aproximadamente, que están presentes durante 8 a 9 meses, ¿no es cierto? O antígeno de superficie, ¿no es cierto?, que ya da positivo a los 10 días de producirse la sintomatología del paciente y está presente por varios años, ¿no? Obviamente, otro método de cultivo es el cultivo viral, ¿no? Obviamente, pero que demora mucho más que el PCR en tiempo real para el PCR en tiempo real, ¿no? Entonces, por este hecho es mucho más rápido. Ahora, una vez determinada la presencia de circulación del virus, ya no se requiere realizar, ¿cierto?, la prueba a todos los pacientes con manifestaciones clínicas de parotiditis, ¿no? Es suficiente determinar la presencia del virus en un paciente y asumiremos clínicamente ya el diagnóstico de parotiditis por el antecedente epidemiológico y por las manifestaciones clínicas, ¿entienden? Entonces, además que el diagnóstico ustedes verán es sencillo, ya en realidad el padre de familia o el maestro en este caso son los que ya realizan el diagnóstico en sus instituciones o en sus domicilios, ¿no? Porque es sencillo el diagnóstico, ¿no? Lo que sí debemos tomar en cuenta es evitar las complicaciones ulteriores, las repercusiones ulteriores por esta enfermedad, ¿no? Ahora, otro método de diagnóstico es el estudio de ultrasonografía, el estudio ecográfico, ¿no?, de la glándula parótida o de las glándulas salivales, ¿no? Este es un método diagnóstico fundamentalmente nos sirve cuando tengamos alguna duda diagnóstica, diferente fundamentalmente de la evolución de la enfermedad, ¿no? En algunas situaciones tenemos alguna duda, ¿no es cierto?, entre que si realmente se trata de una parotiditis o una parotiditis que ha complicado un proceso bacteriano sobreagregado, como es un absceso, ¿no? Un absceso parotídeo, un absceso igual. Entonces, en aquel hecho nos sirve con mucha
certeza, ¿no es cierto?, evidencia de certeza, ¿no es cierto?, un estudio ecográfico, ¿no?, de glándulas salivales, ¿no? Obviamente, cuando se trata de actos, obviamente veremos una imagen hipericogénica o heterogénea, ¿no es cierto?, con la membrana piógena, para diferenciar de lo que es una cialitis o una pancialitis, ¿no?, como aquí estamos viendo los acinos glandulares, ¿no? Tratamiento, el tratamiento. El tratamiento fundamentalmente de esta enfermedad es sintomático, ¿no? Entonces, y cuando decimos sintomáticos tenemos que afectar, porque no tiene tratamiento específico. Entonces tenemos que tratar sintomáticamente al paciente. Y para esto repasamos qué síntomas presenta el paciente o refiere el paciente. El paciente refiere fiebre, ¿no es cierto? Y como consecuencia de la fiebre, todas las otras manifestaciones. Entonces, la fiebre, ustedes ya hemos repasado que existen formas farmacológicas y no farmacológicas de tratamiento. Pero la fiebre es muy bueno. Ahora, además de eso, ¿qué tiene el paciente? Odinofagia, disfagia, alteración de estado general, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo mejoramos eso? ¿No es cierto? Y lograr, ¿no es cierto?, dentro de ese tratamiento, el reposo de la glándula salival afectada o de las glándulas salivales afectadas, ¿no? Lograr el reposo. ¿Cómo, cómo logramos poner, cómo logramos? Logramos a través de una alimentación adecuada. Alimentación adecuada quiere decir que alimentos que eviten, ¿no es cierto?, estimular mayor secreción de salival, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, los alimentos bastante condimentados, los alimentos ácidos, los alimentos excesivamente carbonatados, hay que evitar, ¿no? Y tendrá que ser también una alimentación blanda, ¿no? Pero blanda o líquida, ¿no? Evitar los sobres por abundante odinofagia de disfagia, ¿no es cierto? Ahora, en este tratamiento también nos sirve la administración de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Nos favorecen mucho, como analgésicos, como antitérmicos, nos llevan a su negocio favorable, ¿no? Y también los antiinflamatorios corticoideos, específicamente en los casos que estén complicados con orquiepididimitis, es decir, afección o coritis, ¿no? En el caso femenino, para evitar la complicación desagradable de lo que es la oligospermia o anospermia, ¿no es cierto? Y futura esterilidad. Pero en el caso cuando afecta a las glándulas, a las gónadas, ¿no es cierto?, siempre tenemos que buscar el elemento fundamental, es el reposo. Paciente en lecho, con los testículos o los bolsas fetales de testículos elevados, ¿cierto? Solo a través de un buen pelotón de algodón en la región retrotesticular, y paciente en reposo, evitar ropa aprieta, ¿no es cierto?, siempre holgada, ¿no es cierto?, para evitar mayor tratamiento y evitar el epidemia, ¿no? Entre el tratamiento local, ¿no es cierto?, o antiinflamatorios de tipo de uso tópico en la misma dosis, ¿no? Y finalmente, lo que nos interesa a todos siempre es evitar enfermar. Es mejor prevenir que tratar, ¿no? Profilaxis, ¿no? La vacuna contra la parotiditis está presente a través de una triple ruta. Inclusive ahora hay una tetra, o sea, una vacuna con 3 principios activos para 4 enfermedades virales diferentes, pero la que disponemos en nuestro medio, en el ministerio, en el viceministerio de salud, ¿cierto?, es la vacuna contra la parotiditis, sarampión y perdón, y la rubiola, ¿no? Eso es la triple. Es de aplicación subcutánea. Pero también tenemos otro plan profiláctico, que es la vacuna específica para parotiditis, o sea, monovalente, ¿no? Una vacuna monivalente, la otra es polivalente. Monovalente, que es la Priorix, ¿no es cierto?, que viene en ampollas de 0,5 ml de administración exclusiva subcutánea o intramuscular, cuya primera dosis generalmente se administra entre los 12 a 15 meses de edad y el refuerzo a los 4 o 6 años de edad, ¿cierto?, con excelentes resultados. Esta tiene una limitación, una desventaja, que es económicamente poco accesible, es decir, es onerosa, es cara, ¿no? Ahora, esa es la vacunación activa, ¿no? Virus vivo atenuado.
Bueno, la vacunación pasiva se la obtiene a través de la administración de gamaglobulina hiperinmune, ¿no es cierto? A una dosis de 0,2 unidades internacionales por kilogramo peso en dosis única, ¿no? Esta de preferencia debe ser administrada, ¿no es cierto?, a las embarazadas, a los pacientes inmunodeficientes, que mejora el estado general del paciente y de preferencia a los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Jóvenes, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Tienen la palabra.